La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Bien, amados hermanos, el cántico de la alabanza de Ruth me conmovió, pero a la misma vez nos compartió unas experiencias que ayudan a entender lo que está pasando. Porque fíjese usted que ella dice que se fue, Néstor y ella se fueron a cantar con unos brasileños. Entonces eso explica la confusión que ellos tienen, ¿no? Porque él salió de El Salvador y ella salió de Puerto Rico, ¿no? Se cambiaron los papeles. Cuando Ruth me cuenta de su testimonio, me impacta mucho ver la obra del Señor. Y en esta mañana vamos a ver un pasaje que conocemos todos. Jesús sencillamente le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y vamos a ver la contestación de Pedro. Y esa contestación siempre se ha debatido mucho en la iglesia y entre los cristianos, así que vamos a aclarar eso, pero también vamos a mirar la contestación de Jesús, porque esa contestación que Jesús nos va a hablar en esta mañana. Les pido que busquen el Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer del 16 al 18. Estamos puestos en pie, reverencia a la palabra, le damos lectura a la misma y nos presentamos en oración. A la pregunta que Jesús hace: ¿vosotros quién decís que yo soy?, dice el versículo 16. Respondiendo Simón Pedro, digo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Oremos. Señor, en esta hora, danos entendimiento de tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos, ábrenos el entendimiento, permite que podamos comprender la profundidad, la altura y la anchura de tus caminos, y que nos maravillemos de las cosas bellas que tú haces con nosotros. Por esto oramos y te pedimos que seas tú hablándonos a nosotros por medio de esta palabra, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Claro, el dilema es si él es el Mesías o no. Y de momento Pedro sale y dice: tú eres el Cristo. Jesús le dice: Pedro, eres bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne y sangre. O sea, esto no viene del pensamiento humano. La única manera que tú puedes percibir que yo soy enviado de Dios y que yo soy el Señor es que Dios te lo muestre, es que Dios te lo revele personalmente a ti. Eso nos habla mucho del proceso suyo y mío, y la diferencia entre un creyente y un no creyente. Ven ustedes, cuando yo no era creyente, yo me pasaba como todos los demás. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la verdadera iglesia? ¿Existirá Dios? Como no tengo revelación divina, yo estoy en confusión y estoy tratando de contestar la pregunta con mi habilidad humana. Y hay gente que son filósofos, y hay gente que estudia todas las religiones. Yo me imagino que usted era como yo, comparando las religiones y ver y todo ese tipo de cosas. Y ¿será Jesús un hombre o será divino, no? Son cosas. Esa confusión se te aclara el día que tú tengas un encuentro personal con Jesús. Yo iba a las iglesias, a veces me invitaban y yo, aburrido: ¿qué hago yo aquí? Estoy perdiendo mi tiempo. Ustedes saben la historia, todos nosotros pasamos por ahí. Pero un día yo decía: ¿pero por qué tanta gente tonta perdiendo su tiempo en las iglesias? Un día estoy así y realizo: ¿cómo es? Que lo único que yo tengo que hacer para conocer a Dios es aceptar a Jesús. Esto es tan sencillo. No puede ser. Tiene que ser más complicado, no puede ser tan fácil. Óigame, y yo escuchaba eso y dije: yo no me voy a perder, déjame intentarlo. Y fui y lo hice.
Pero lo hice con sinceridad y con honestidad. Yo quería conocer a Dios. Ya yo estaba cansado, yo había intentado muchas cosas. Yo una vez me trepé en un monte, frustrado. Y le dije, si tú eres verdadero y tú existes, ¿por qué lo haces tan difícil? Si yo termino en el infierno, no es culpa mía. Yo traté de conocerte. Esas conversaciones yo las tuve. Oiga, cuando uno va del monte, uno va a la iglesia. Porque es el sitio que Dios ha escogido para que los seres humanos tengan un encuentro con Él. Y ahí en la iglesia, como la acabo de mencionar, finalmente se me iluminó el cerebro, me di cuenta, lo único que tengo que hacer es aceptar el paso. Y acepto a Jesús. ¡Pum! Un encuentro tan profundo cuando el Señor vino a mí. No un pensamiento, no es si yo creo, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No, es una experiencia que Dios se manifiesta en tu vida, en tu mente y en tu corazón. Y lo único que me quedó es tirarme de rodillas y echarme a llorar y yo pidiéndole perdón a Dios. Dios, perdóname por lo necio que yo era. Yo tratando de buscar a Dios con mi mente, con mi entendimiento, con mis estudios. Lo único que hace falta es tu fe. Lo único que hace falta es que tú abras las puertas de tu corazón. Déjalo entrar. Es tan sencillo que parece absurdo para la gente del mundo. Para la gente que no le conoce, no puede ser. Pero para el creyente es una realidad tan sencilla. Y nosotros nos pasamos preguntando a la gente, ¿quieres aceptar a Jesús? Y la gente, por favor, déjenme tranquilo. ¿Y usted quiere aceptar? Esta señora ya me viene. Porque te lo tiene que revelar Dios mismo. Yo te puedo hacer la invitación y tú te vas a molestar conmigo. Pero el día que Dios te toque, y para esto Dios te tiene que tocar. Porque dice la Biblia que el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Dice el Señor, no tú ni yo. Y nosotros a veces queremos forzar a la gente que se vaya a la iglesia. Esto no es obligado, esto lo tiene que revelar el Señor. Y cuando tú lo veas, porque eso fue algo así, yo lo vi, tengo que aceptar a Jesús. Cuando el Señor te dé la fe, cuando el Señor aumente tu fe, cuando el Señor toque tu corazón, tú dices, cuando tú estés listo para recibirlo, ese fenómeno ocurre. Ese es un momento bello y precioso. Es el momento de la salvación. Oiga, yo entonces no podía quitarme de encima mi sentimiento de lo necio que yo era. Porque dice la Biblia que la gente tratando de hacerse sabia, te hace necio. Y este es el proceso del mundo. Entonces yo quiero que usted sepa que usted está aquí siguiendo a Jesús porque Dios se manifestó en tu vida, Dios se reveló en tu vida. Y si Dios no se revela en tu vida, tú no lo sigues. Hay gente que viene a la iglesia a ver si me gusta. A ver si te gusta. Yo sé que está lejos del Señor porque esto no es si te gusta o no, es si lo has conocido o no. Es a base de un encuentro personal con el Señor. Y una vez tú lo conoces, nadie te lo puede refutar. Ese Dios no es verdad, eso tú te lo imaginas. No, Señor. Yo sé que Dios es real porque Él vive en mí. Yo sé que Él es real porque Él me habla. Yo sé que es real porque yo le hablo. Esa es la oración, ¿no? Oiga, tenemos una relación personal con el Señor. Es la vida del Espíritu, es la vida espiritual. Esto por fe. Quería hacer esa pequeña introducción, porque de eso es que Jesús le está hablando a Pedro. Pedro es inoportuno, Pedro es impulsivo, Pedro es cuánta cosa hay, pero Pedro tiene la revelación del Señor. Descubrió algo increíble. Y ahora Jesús le va a responder. Y le dice en el versículo 18, yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese versículo hay tres cosas que queremos hablar. Queremos hablar de que esta es la iglesia de Cristo, es mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, es mi iglesia. Dos, queremos hablar de que yo edificaré mi iglesia. Él es el que edifica tu vida, la mía y la vida de la iglesia.
Y ni los portones del infierno van a vencer. En otras palabras, la iglesia va a vencer. Usted y yo vamos a ser vencedores. Vamos a hablar de todo eso. Pero también quiero hablarles de manera preliminar este asunto de que si Pedro es la roca o no. Porque qué debate más grande, ¿no? ¿Qué debate más grande? Yo quiero que usted sepa que hay tres posiciones sobre lo que Jesús dijo. Tú eres Pedro y sobre esta roca. Nah. Lo primero que quiero decir es que en el griego, Pedro le tienen el nombre Petros. Y la palabra que usan para roca es Petra. Y hay mucha confusión con esto. Porque muchos evangélicos usan este argumento para rechazar la posibilidad de que Pedro sea la roca. Yo quiero decirle a los evangélicos, los aleluyas, los pentecostales, que los vamos a ganar. Porque el problema es que Jesús no estaba hablando en griego, estaba hablando en arameo. Y en arameo no hay dos palabras distintas. Y noten que Petros es el masculino en el griego y Petra es el femenino. Usted no puede llamar a Pedro Petra porque es femenino. Por eso es igual que el griego es como el español. Hay un masculino, muchacho, femenina, muchacha. Pero en el arameo no. Es la misma palabra neutral para ambas y la palabra en el arameo es Cefas. Tu nombre es Cefas. De manera que vamos a sacar eso en medio. Yo no voy a hablar de eso porque eso es una traducción al griego de lo que Jesús dijo. Y a veces las traducciones tenemos estos problemitas. Entonces, si usted es la persona que se pasa discutiendo Pedro y Petra, I'm sorry for you. Y por eso nadie va a aceptar ese argumento. Nadie. Porque en el original está en arameo y es Cefas. ¿Qué hacen los teólogos? Los teólogos nos dicen que hay tres opciones. Es posible que él diga, Pedro, tú eres la roca. Yo personalmente no tengo problema con esa opción. Yo tengo problema con la manera que los católicos romanos, la iglesia católica romana lo interpreta. Como si Pedro es la roca de la iglesia. No, eso no fue lo que él dijo. Dijo, sobre esa roca, sobre ese fundamento, yo voy a edificar mi iglesia. No es la iglesia de Pedro. Lo que ocurrió fue que Pedro tuvo un privilegio enorme. Y no hay que dudar que cuando usted lee el libro de los Hechos, el primero que predicó aquí fue Pedro. Y el primero que trajo muchas conversiones, mucha gente salva a Cristo, fue Pedro. Y ahí comenzó la predicación evangelística de la iglesia. Pedro fue un pilar como los dos apóstoles fueron pilares. Por favor, no neguemos esto. Es la misma situación cuando la gente discute de María. María para aquí, María para allá, María para todos lados. Pobre María. A ella la metieron en este rollo y no es culpa de ella. Oiga, María fue una muchacha ejemplar, por eso la escogieron. ¿Por qué hay que negar eso? Nosotros como cristianos necesitamos honrarla y respetarla, su rol. Que si la tenemos que divinizar, no. Ahí es que tiramos la línea. Como cristianos sobrios, como cristianos prudentes y entendidos. Y esto es lo que pasa con Pedro. Por ejemplo, Pedro no es el primer papa de la Iglesia Católica Romana. Créanme que cuando leemos los evangelios, no hay ninguna iglesia católica romana. Ninguna. Jesús no dejó ninguna iglesia. Ninguna. Si usted encuentra un versículo, por favor, tráigamelo. Pero yo estoy claro. Les quiero ahorrar su tiempo, no lo busque porque no existe. ¿Eh? Y Pedro no es ningún papa y por lo tanto no hay ninguna sucesión apostólica. Llamamos a los hermanos católicos romanos, pero la posición oficial del Vaticano, yo tengo problemas con eso. Yo tengo problemas. Porque no está en ningún sitio en la Biblia. Yo no tengo problema con decir, Pedro fue un líder en el movimiento cristiano primitivo y hay que reconocerlo. Pero decir que él es un papa, no. Decir que es sucesión apostólica, no. Decir que él es la roca, no. Y hablamos de eso ya mismo. ¿Algún amigo ahí? Estaré yo en un grupo católico aquí. Están los hermanos con una muñeca esa vudú. ¿Lo vio?
condición es que la roca sea la confesión de Pedro. Pedro acaba de decir, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Pues para algunos intérpretes, lo que Jesús está diciendo, Pedro, tú eres una roca, tú eres una persona sólida, firme, inconmovible, y esa confesión que tú has hecho, sobre eso es que yo voy a construir esta iglesia. Y usted y yo y todos nosotros hemos confesado la misma confesión que Pedro hizo. Y no hay un creyente en la historia de la iglesia que no haya hecho la confesión que Pedro haya hecho. O sea, la segunda posibilidad es que sea la confesión de que Jesús es el Señor. Pero hay una tercera interpretación. Es muy posible que a lo que Jesús se refiere es a sí mismo. Y le diga, Pedro, sobre esa roca yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué roca? Que yo soy la roca. Y es sobre mí que vamos a edificar la iglesia. Los cristianos se han pasado peleando sobre cuál versión es la correcta. Yo quiero que usted sepa que en el idioma, la forma que está expresado, puede ser una, puede ser la otra y puede ser la otra. Como dicen los americanitos, take your pick. Pero no hay que pelear por esto porque Jesús sigue siendo el Salvador. Jesús sigue siendo el Señor de la iglesia y nada ha cambiado. Y la salvación sigue siendo por fe. Muy bien. Así que quería sacar eso del medio porque puedo terminar el culto y la gente me va a hacer la pregunta, pastor, ¿quién es la roca? Yo estoy bien claro que Jesús es la roca. En el Antiguo Testamento, cuando Moisés golpeó la roca, ¿a quién estaba golpeando? ¿A Cristo? Jesús es la roca inconmovible. Es la roca que desecharon los edificadores. Yo lo voy a estar citando versículo tras versículo de fundamento bíblico. Jesús es la roca. Se acabó. Oye, yo no tengo problema si usted dice la confesión es magnífico. ¿Qué hace la confesión? Afirmar que Jesús es el Salvador. Yo no tengo problema. Ninguno. Dicho sea de paso, ¿qué predicaba Pedro? Que Jesucristo es el Señor. Llegamos todos al mismo punto. Bueno, ya que les confundí, vamos a ver lo que Jesús nos está diciendo. Dice Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primer punto, es mi iglesia. Es la iglesia de Jesús. La gente se pasa discutiendo cuál es la verdadera iglesia. Tenga usted mucho cuidado. Hay una sola iglesia y es la iglesia de Jesús. Y la iglesia de Jesús no es una organización ni una institución humana. La creó Jesús, nació en Pentecostés. La iglesia es el grupo y el cuerpo de gente humana que está llena del Espíritu Santo. Amados hermanos, porque la iglesia es el templo del Espíritu. Y hay hermanos que no tienen esa noción. Y es su iglesia. De manera que a veces nosotros afirmamos estas cosas con cariño. ¡Ay, mi iglesia! Yo sé lo que usted quiere decir afectivamente. A mí me pasa igual. Mi iglesia, Génesis. Posesivo, ¿no? Mi iglesia. Y nadie me la quita. Pero yo sé también que fuera de mis sentimientos y emociones, la iglesia es del Señor. Él su vida dio por esta iglesia. Por eso murió en la cruz. Por eso resucitó. Y por eso viene otra vez a buscar su iglesia. Y paremos la pelea de cuál es la verdadera iglesia. Porque allá en el cielo van a haber bautistas, metodistas, pentecostales. Porque la iglesia del Señor no es a base del nombre que tenga una organización. La iglesia es el conjunto de todo aquel que ha creído que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué estamos peleando por esto? No, que esa gente no son cristianos. Bueno, el que murió por ellos fue Cristo. Entonces nosotros no debemos estar rechazando a las personas. La iglesia del Señor. Pero mire usted esto. Si es la iglesia del Señor,
Porque es que Jesús ama tanto a su iglesia. Porque Jesús dio su vida por ella. Estamos usando el término femenino, ella, la iglesia. Y es que sabemos que la iglesia es ¿quién? La esposa del Cordero. La iglesia es una dama, la iglesia es una mujer, la iglesia es en el femenino, es la esposa de Jesús. Yo quiero detenerme 2 o 3 minutos para explicar esto, porque hay gente que tiene unas confusiones. Me perdonan, le voy a decir algo, confesar algo pastoralmente. Hay gente que me dice, yo soy cristiano. Yo digo, ¿de dónde sale usted cristiano? Por la manera en que piensan, o mejor, la manera que no piensan. Escuchen. Si un caballero llega a un lugar con su esposa y usted le dice, usted puede pasar, pero ya no. ¿Cómo es? ¿Por qué mi esposa no puede venir? Porque usted es una persona muy agradable. Yo tengo mucho cariño a usted, pero su esposa no tanto. ¿Usted cree que ese caballero va a entrar? No. Si no dejen entrar a mi esposa, yo no voy. Porque usted va a honrar a su esposa. Jesús va a honrar a su iglesia. Hasta que tiene que ver todo esto con los cristianos de la iglesia. Hay gente que dice, yo amo a Jesús. Yo lo que no soporto es la iglesia. ¿Entendió lo que le decía? Es que la iglesia es la esposa de Jesús. No la desprecie, no la rechace, no la golpee, no la maltrate. Jesús ama su iglesia. De manera que dio su vida por la iglesia. Entonces yo escucho todos los días. Si la iglesia es esto, la iglesia es un chorricorta, bla, bla. Por favor, piense bien en lo que está diciendo. La iglesia es la esposa de Cristo. No lo puedes amar a él y rechazarla a ella. Necesitamos amarlos a los dos y recibirlos a ambos. Son una pareja. Bendito Dios. Honestamente piensa en esto. ¿Usted invitaría al esposo y decirle a la esposa no venga? Yo no creo. Piénselo bien. Piénselo bien. Más que eso, amados hermanos. La pregunta que usted y yo no tenemos que hacer es, amamos la iglesia. La vamos a cuidar como Cristo la cuidó. ¿Cómo amas tú la iglesia? ¿Cómo tú le demuestras al Señor que tú la amas? Déjeme decirle algo. Yo lo voy a decir porque el creyente, el cristiano, debe amar a la iglesia. ¿Dónde más usted va a ir a encontrarse con una gente tan linda como sus hermanos y sus hermanas? ¿Dónde usted va a ir? A ir a un sitio donde hay gente que va a adorar al Señor igual que usted. Una de las cosas que yo más disfruto es estar allá, como decimos allá en España, en el parking, en el estacionamiento. ¿Por qué, pastor? Me gusta ver cómo la gente llega a la iglesia. Y por lo general, yo veo que la gente viene con una sonrisa y están contentos y están, vamos, que vamos a llegar tarde y afanados para llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque vienen a encontrarse con Cristo Jesús. Porque vienen a alabar su santo y bendito nombre. Porque quieren adorarle en el Espíritu, que cuando los hermanos comiencen a tocar y el devocional está regio, se sienta la presencia del Señor en este lugar. Yo no sé ustedes, pero esa experiencia usted no la tiene en Walmart, ni en Kroger. Tiene que venir a la iglesia. La iglesia es el lugar de encuentro, porque Jesús nos dijo, donde quiera que haya 2 o 3 reunidos. Este lugar se transforma en el lugar del encuentro. Y por eso predicamos y anunciamos su nombre. Y por eso aquí el Señor sana a los enfermos. Levanta el caído. Libera al oprimido. Porque este es el lugar donde Dios está para manifestar su gloria. Si usted está aburrido con todo eso, yo no sé qué hacer por usted. Es una cosa increíble, ¿verdad? Yo me levanto tempranito el domingo. Yo sé dónde voy a ver a mi Señor, a ver mis hermanos, a ver mis compatriotas que alaban a Dios conmigo. Pero hay gente que se aburre. Yo no lo entiendo. Por eso le digo, no sé qué clase de cristianos son. Hasta la hora que viene. ¿Por qué? Yo no quiero estar lejos de la presencia del Señor. Para gente como que no les falta o no les extraña.
No sé, tenemos que pensar sobre eso. Pero no solamente es la iglesia de Jesús, no solamente es mi iglesia. Jesús dice, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Vamos a hablar sobre esto de edificar. Sabemos que la iglesia no es creación humana. Pero encima de eso, Jesús es el que edifica la iglesia. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Jesús es el que va a decidir qué tipo de iglesia tenemos aquí en este lugar. Él edifica su iglesia. Tú puedes tener tus planes, tu visión, tu agenda. Y a lo mejor tú quieres imponer tu agenda aquí. No. A lo mejor tú haces reuniones secretas en algún sitio. A mí no me va a preocupar. Jesús es el Señor de la iglesia y Él edifica su iglesia. Aquí se va a hacer lo que Él diga. Y si Él dice, te tienes que quedar 40 años en el desierto, nos quedamos 40 años en el desierto. Bendito Dios. Si Él dice que el mar rojo se tiene que abrir, se abre el mar rojo. Y si Él dice que tiene que caer maná del cielo, cae maná del cielo. Y si tú tienes sed y no tienes agua, y Él le golpea la roca, sale agua de la roca, hermano. Es como Él diga, como Él quiera y cuando Él quiera, en el nombre de Jesús. El hermano dice, pastor, ¿qué es lo que va a hacer la iglesia? No me pregunten a mí. Eso lo decide el Señor, porque esta es su iglesia. Por ejemplo, yo no sé cuánto tiempo vamos a estar aquí en este gimnasio. Le he dicho al pastor 10 veces que no tenemos que ir aquí. Tú no decides. Yo no decido eso. Cuando Él abra las puertas, cuando se aparezca la nube de la presencia del Señor, nos levantamos y nos movemos. Y cuando se detenga la gran nube, nos detenemos. Y si no tenemos dirección espiritual, estamos perdidos. Yo no tengo problema que me den sugerencias, opiniones, y las ponemos en oración. Pero vamos a esperar en el Señor. El Señor decide estas cosas. Los pensamientos humanos son solamente esos pensamientos humanos. Amados hermanos, hay gente que tiene unas pugnas con estas cosas. Y yo no sé de dónde vienen las diferentes hermanos, de diferentes congregaciones. Yo no sé cómo les formaron, yo no sé qué le enseñaron, yo no sé qué le hablaron. Yo sé que yo soy un pastor hecho en antiguo. Mire, por ejemplo, con la música, esos ritmos, ¿verdad? El cerro, todas esas cosas. Y uno está marcando el ritmo, la cosa. Yo me acuerdo cuando eso no era aceptable en la iglesia. A veces los hermanos me escuchan y dicen, pastor, ¿y qué? ¿Que no había música en la iglesia? No había música. Hay el órgano, está el piano, hay coro, hay solistas, hay dúo, están los tríos con la guitarra. Había todo tipo de música, pero esta de salsa, acá arriba, eso no lo había. Eso estaba prohibido. Eso era pecado. Entonces cuando yo me convertí, yo tenía mis 45, mis 33, mi LP, porque yo era salsero, pero no se decía salsero en aquella época, yo era un conservador, conserva. No tanto, yo no soy de Nueva York, pero yo sé lo que ustedes dicen. Oiga, y entonces uno de los grandes predicadores de la época era Gigi Ávila, cuando yo era joven, estaba en su apogeo. Todo era el diablo, ¿no? Y la música era el diablo y el ritmo del diablo. Yo tuve que un día coger todos mis discos, porque ellos hacían unas fogatas, y usted lo tiraba ahí, lo quemaba todo. Y él decía, ¡gloria a Dios! Y yo, santo Dios. Y de momento, toda esa música y ritmo entra a la iglesia. Y yo, pero yo qué me tomé. Es como el DJ que decía, eso es la caja del diablo. Pero después el DJ estaba en la caja del diablo. Anyways, las cosas que uno pasa. Y entonces, yo me gozo con los hermanos. ¿Y dónde está Toño? Toño es el hombre de orquesta y atrás, y todo suena perfecto, ¿no? Una cosa preciosa. Y yo me gozo mucho, pero me lleva. Había una que cantaron que me acordaba de Mongo Santa María. Y yo, wow, eso me transportó a otra época. Y yo digo, ¿seré yo? Porque soy viejo ya, ¿eh? ¿O será que los otros hermanos se dan cuenta? Y cuando miro a mi izquierda, está Néstor, no está Papo. Está Papo grabando a Ruth cantando, ¿verdad?
El primer especial que tiene el ritmito. Y mire cómo está Papo. Con una mano tiene la cámara y con la otra mano mire. Marcando el ritmo, ¿no? Las épocas cambian, los tiempos cambian, la música cambia, hacemos unos ajustes, pero no importa, hay algo que no cambia. La iglesia es del Señor. ¿Cómo es que el Señor edifica nuestra iglesia? Crecimiento, tu madurez. Nadie puede añadir un codo a su estatura. ¿Sin qué? Sin que sea el Señor. ¿Qué te lo dejas? Tú te puedes afanar. Tú puedes brincar y saltar. Pero si Él no te lo da, no lo tienes. No lo tienes. Hay hermanos que pelean conmigo. Pastor, ¿por qué esa hermana tiene ese don y yo no tengo ninguno? Si yo se lo puedo hacer. Yo no distribuyo los dones. Los dones son del Espíritu Santo. Y Él da a cada cual como Él quiere. I'm sorry. Y usted lo que tiene que hacer es aceptar lo que Él le dio. Pero es que me dio un talento y a ella le dio 5. Sea agradecido por el que le dio. Si no le dio 5, es que usted no puede manejar 5. Si le da 5, se pierde. Y dice la Biblia que a veces el Señor le da un talento a una persona y ¿qué hace? Lo entierra. Por eso no te dieron 5. Pero Él empieza a dar dones y a edificar la iglesia y a repartir. Oiga, hermanos, hay gente que se siente tan especiales que si mi iglesia no va a crecer, ¿really? No, sin mí, ellos no pueden hacer nada. No, mira, te amamos y te estimamos. Pero la única persona esencial aquí es Jesús. Queremos que tú vengas el domingo que viene, pero si te da esa rabieta infantil, vamos a orar por ti. Hay un hermano que dice, pastor, tranquilo, usted predica muy fuerte. No sé cómo decirlo. Oigan, el Señor edifica su iglesia. Y mira lo que dice el versículo: el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. El crecimiento numérico lo da el Señor. Voy a decir algo un poquito fuerte. Amén. ¿Usted sabe por qué los israelitas se pasaron 40 años en el desierto? ¿Usted sabe por qué no pudieron entrar a la tierra prometida? Eso es el Señor. Si lo viéramos de una manera tosca, puertorriqueña, porque no les dio la gana. Cabezones. Se pasaron murmurando 40 años. En vez de decir, el Señor quiere que entremos en una tierra prometida, vamos a desarrollar un plan. Esto es fácil, esto no hay ningún problema. Tú vas por aquí, yo voy por la izquierda, tú vas por la derecha, ya está. Vamos a obedecer al Señor. No. Moisés no sirve, necesitamos otro líder, bla, 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 bla. 40 años. 40 años. Perdiendo el tiempo. Escucha, mi iglesia. Nosotros queremos trascender a otro nivel. Yo no quiero estar 40 años en el gimnasio. Pero eso depende de ti y de mí. ¿Me explico? ¿Tú quieres edificar la iglesia? Hay que diezmar. Tienes que aportar, tienes que colaborar. Si no lo haces, no llegamos. Porque es con tu sostén que se sostiene la obra. 2 y 2 son 4, claro, lo expliqué bien, Ruth. Aleluya. Mire, ¿saben ustedes que me impresioné cuando vi las estadísticas de los informes? 50% de nuestra iglesia, todos los líderes diezman y ofrendan. Pero hay otro grupo que no. ¡Ay! ¡Qué mal está Génesis! Déjame decir algo. Te voy a decir lo bueno y lo malo. En toda iglesia hay un grupo pequeñito que trabaja. Dicen la gente, los expertos, que es el 20%. El 80% no hace nada. Escucha lo bueno de Génesis. El 50% está trabajando. El 50%, no el 20%, el 50% está ofrendando y diezmando. Y yo alabo al Señor. La gente, pastor, ¿cómo usted no está desanimado? No. Génesis está sobrepasando las expectativas de otras iglesias.
Magnífico, tenemos una buena iglesia. ¿Qué es lo malo entonces, pastor? Que el otro 50% no hace. Y tenemos que ver cómo ese otro 50% entra en la onda del Señor. Porque entonces podemos hacer otras cosas. Alquilar un edificio o lo que sea. De manera que el Señor les dé entendimiento. Pero yo estoy claro, la gente no va a dar hasta que el Señor no los toque. Yo estoy claro. Y vamos a orar por eso y todo el mundo aquí debe estar orando por eso. Lo tercero que dijo el Señor, ni los portones, las puertas del Hades no van a prevalecer contra él. Las puertas o los portones del Hades. El Hades es el lugar de la muerte, donde van los espíritus de los muertos a residir. Y en las ciudades antiguas, en los muros, estaban las puertas. Y allí iban los líderes, los ancianos, y se deliberaba y se tomaba la decisión. Allí se maquinaba y se planificaba. Y la muerte, y el pecado, y el mal, y las tinieblas maquinan contra la iglesia. Y el pecado y el mal maquinan contra el pueblo de Dios, contra ti y contra mí. Pero Jesús dijo, ni los portones del Hades van a prevalecer contra la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia va a vencer. La iglesia va a ser victoriosa. No importa lo que nos lancen, vamos a sobrevivir en el nombre del Señor. No importa bajo la opresión que tú estés, tú vas a tener victoria en el nombre de Jesús. Mira lo precioso de esto. Cuando llegamos al final del Apocalipsis, ¿qué decía la gente en el Apocalipsis? Ven, Señor Jesús, ven. Nosotros sabemos que la iglesia no va a ser derrotada porque la iglesia va a estar aquí hasta el final. Bendito Dios. Nadie va a destruir la iglesia. La vamos a erradicar, los vamos a matar a todos, les vamos a fulminar, les vamos a dejar caer a un vencido. Llevamos 2000 años escuchando eso. ¿Tú sabes lo que yo sé? Cristo viene por mí. Amén. Gloria a Dios. Lo que tú digas a mí no me preocupa. Ahí está Irán diciéndolo. Obviamente, el ayatollah no lee la Biblia. Nosotros vamos a morar con el Señor por una eternidad. Nada nos va a derrotar. Y quiero que sepas algo. La gente dice, ay, el Señor viene hoy. Magnífico, yo también quiero que venga hoy. Pero el diablo no tiene que derrotarte a ti hoy. Para eso está la iglesia. Ya mencionamos que aquí hay liberación, aquí hay sanidad, aquí hay maravillas, aquí Dios se mueve. La iglesia es el lugar de restauración. Cuando usted está abatido, cuando el mundo le pasa por encima, cuando el ángel de la muerte le pasa por el lado, usted viene a la iglesia y dice, Señor, dame fuerzas nuevas, dame fuerzas como el búfalo. Aleluya. Cuando yo era joven yo no entendía eso. Yo no quiero ser un búfalo. Yo soy suficientemente feo para que ahora yo llegue a mi casa y asuste a la mujer mía y la mate con un ataque cardíaco, ¿no? Fuiste a la iglesia y el Señor te transformó en un búfalo. No, hombre. Pero el Señor te da fortaleza, te da fuerzas para que tú puedas perseverar toda esta semana. Él es tu sostén y Él es tu fortaleza. Y por eso cuando hacemos el llamado, escúcheme. Cuando usted pasa por fe. Yo realmente no sé lo que el Señor le va a hablar, qué el Señor va a hacer en tu vida, qué Él te va a dar. Y eso no importa. Usted venga por fe. Yo no sé cómo el Señor va a remediar su situación, cómo la va a resolver. Yo sé que Él la va a resolver. De una manera u otra. Y que el Señor te va a dar la victoria. Qué tremendo el testimonio de Luis, ¿verdad? Que llegó con esas rodillas. Y él tenía la preocupación como esposo y padre. Yo soy proveedor de mi hogar. Si no puedo trabajar, ¿qué hago? Eso es horrible. Cualquier hombre se identifica con eso, ¿verdad? ¿Y sabe lo que hizo Luis? Pasó al frente. Él resolvió el problema de él, lo más sencillo. Señor, haz conmigo como tú quieras. Oiga, qué tremendo cuando Priscila me llama y me dice, pastor, la inflamación se no.
Y yo, ¿dónde está Luis? Trabajando. ¡Aleluya! Esas cosas las hace solamente Cristo Jesús. La iglesia de Génesis tiene muchos testimonios tan tremendos de las cosas que Dios hace. La Biblia se llama maravillas. Amados hermanos, no dudemos de nuestro Dios. Él es el Todopoderoso. Él te ama, Él te protege, Él te cuida. Nada te va a vencer, nada te va a derrotar. En esta mañana, amas tú la iglesia, amas la esposa del Cordero, la edificas. ¿Entiendes? Que la iglesia va a vencer y que tú vas a vencer. Yo quiero que tú sepas que en esta mañana Dios te quiere hacer un vencedor. Dios te quiere hacer una vencedora. Ven a Él. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Clama a mí y yo te responderé. El Señor va a hacer una obra en ti en esta mañana. Pon tu vida, tus circunstancias, tu petición en las manos del Señor. Y déjale el resto a Él, que Él va a obrar. No es complicado. Así empezó el sermón, explicándole cómo yo vine a Cristo. Y ahora te hago esa invitación para salvación. Si tú no conoces a Jesús, ven y acepta a Jesús. Para sanidad, para liberación, para victoria, para fortaleza, ven y acepta al Señor. Cuando los hermanos comiencen a tocar, vamos a pasar al frente, pero en este momento deben hacer una pequeña oración con ustedes. Amén. Señor, te pido en esta mañana que tú seas con la iglesia y el pueblo de Dios. Que tu palabra se haga viva y eficaz y no vuelva atrás vacía. Señor, activa la fe de los hermanos y de las hermanas. Y si hay alguien enfermo, que sane. Si hay alguien en cadenas, que sea liberado. Si hay alguien débil y abatido, que sea fortalecido. Pero haz tu obra. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.